Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy necesitamos una cajita de frutas, maderitas y alguna cosita más. ¿Me acompañáis para ver qué hago con todo esto? ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacerle va a ser eliminar esta base, no la quiero, y la voy a sustituir por una pieza rectangular de chapa. Me va a ser más rápido que estar cubriendo los orificios, pero si vosotros queréis hacerlo de esta otra manera, perfecto. Voy a utilizar esta pieza que acabo de retirar de plantilla y me voy a hacer una nueva. Aparte de esta pieza, vamos a cortar también otras 4 para tomar altura a la cajita. Yo las he cortado con una sierra eléctrica, pero esta maderita es muy blandita y con un cúter y regla también lo podéis cortar. Bueno, pues vamos a cortar una pieza para cada lateral. Mediremos el ancho y el alto hasta llegar a este borde de aquí de los 4 lados y las cortaremos. Vamos a ir pegando cada pieza en su sitio con cola blanca de carpintero, que sea cola de calidad. Sujetaremos con cinta de carrocero y esperaremos a que se seque. Una vez ya se nos ha secado, le retiramos toda la cinta de carrocero que lo sujetaba y le pasamos una lija por toda la madera. Y ahora vamos a seguir con la decoración. Yo voy a hacerle aquí en las esquinas con estas piezas de madera unas molduras que por una parte es en redondo y en la otra parte es plano. Son de 1 metro. Si no tenéis de estas piezas, podéis utilizar también palitos de brocheta. Vamos a ir pegándolos uno al lado de otro. Y ahora lo que tenemos que hacer es medir la altura de nuestra cajita, que son 10,7, y vamos a cortar tantas piezas como necesitemos de esa altura. Una vez ya tenemos las piezas cortadas, vamos a ir pegándolas en su sitio. Yo sigo con la cola blanca de carpintero y voy a pegar 4 en cada esquina bien juntitas. Para cubrir esta zona de aquí voy a echar mano de mi cajita de piezas, restos que tengo de otros trabajos, y voy a utilizar estas esquineras. Estas en concreto están hechas con resina, pero también las podéis hacer ayudándoos de un molde con pasta de modelar. Las vamos pegando con cola blanca y dejaremos que sequen las maderitas y estas esquineras. Una vez seca la cola, seguimos con el trabajo y voy a cubrir toda la madera. Podéis hacerlo con gesso o con pintura acrílica blanca. Con esto conseguimos un fondo blanco para poder seguir trabajando sobre él. Voy a seguir decorando y voy a utilizar esta servilleta. Lo primero, vamos a cortar los trozos que vamos a ir necesitando. Colocamos la servilleta en nuestra caja y tomamos la medida. Retiramos 2 de las capas que lleva la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Para pegarla voy a utilizar medium para decoupage. También podéis utilizar cola blanca rebajada con agua. Aplicamos una capita finita y bien extendida y vamos a ir por partes. Vamos a ayudarnos de un plástico, lo colocamos encima y con el papel que le hemos retirado a la servilleta vamos a frotar del centro hacia afuera y eliminaremos las arrugas. Y seguimos pegando. Con una lima de uñas vamos a retirar el sobrante y hacemos lo mismo en cada lateral. Y terminamos de fijar la servilleta con un poquito más de medium para decoupage, aplicándole una capa por encima y así también la protegemos. Con pintura tiza en el tono blanco antiguo voy a pintar la caja por la parte exterior
bordes, esquinas y la base, y en la parte interior solamente un par de centímetros del borde superior, que es lo que después se va a ver. Barnizamos todo el trabajo que tenemos hecho hasta ahora. Voy a utilizar un barniz base agua en acabado satinado. Voy a aplicarle una capa y dejaré secar. Para darle un aspecto más envejecido voy a utilizar un craquelador en 2 pasos. Voy a aplicar el paso 1 con un pincel suave. Vamos a aplicar una capa bien extendida y uniforme en alguna de las zonas y dejaremos secar. Seco el primer paso de craquelador, aplicamos el segundo paso y dejaremos que craquele. Siguiente paso, vamos a envejecerlo. Yo voy a utilizar una pátina betún de Judea base al agua, un trapito que esté seco y una toallita húmeda. Lo vamos a ir aplicando por partes y antes de que se seque retiraremos el exceso. Lo haremos tantas veces como queramos hasta conseguir el envejecido que más nos gusta. Por las zonas donde hicimos el pequeño craquelado también lo haremos. Aplicaremos la pátina y retiraremos. Así iremos haciendo por toda la cajita. Y mientras dejamos que se seque la pátina, vamos a trabajar el interior. Y yo lo voy a forrar con tela. Voy a utilizar esta tela de yute que es blandita y creo que le va muy bien al conjunto del trabajo. Para darle un poquito más de cuerpo, la voy a pegar primero en cartulina. Y para ello tenemos que medir el alto de nuestra caja, en mi caso son 10,5 centímetros, y quitarle medio centímetro para dejar aquí un margen. Y vamos a medir cada lateral, las esquinitas también. Y a mí me da una medida de 88 centímetros. Pues vamos a cortar tiras en cartulina blanca si puede ser, porque la tela que estoy utilizando se transparenta un poquito. Vosotros podéis utilizar la tela que queráis, pero si es finita y se transparenta, lo mejor cartulina blanca para que no salga el color de la cartulina. Vamos a cortar tiras de 10 centímetros de alto y los 88 para rodear todo el interior. Como la pieza no me llega para 88, he cortado 2 tiras que después uniré así. Lo primero, esta pieza mide 65, pues me faltan 23 centímetros para llegar a los 88 de mi caja. Marco los 23 y corto, y ya tengo las 2 piezas para poder empezar a forrar. La pieza en tela que tenemos que cortar tiene que ser 3 centímetros más ancha que nuestra pieza de cartulina. Medía 10 centímetros para tener un margen por arriba de 1,5 y un margen por abajo de 1,5. El largo, si las piezas que tengo que cortar en cartulina es 88 centímetros, el largo de la tela también le vamos a dar 3 centímetros de más para que también tenga un margen. Para pegar la tela a la cartulina yo estoy utilizando un adhesivo especial para tela, pero con cola blanca también lo podríais hacer. Vamos al principio de la tela y aquí vamos a dejar 1,5 centímetros de margen y bajo también. Y aquí vamos a hacer lo mismo, 1,5 centímetros de margen. Ya que es una pieza larga, vamos a ir por partes para que el pegamento no se nos vaya secando. Vamos a coger una toallita húmeda y vamos a ir frotando sobre la tela. De esta manera conseguimos que se pegue bien a la cartulina y también si hay un exceso de cola pues lo limpiamos y la tela no se nos mancha. Y seguimos pegando. Cuando ya hemos pegado la primera pieza de cartulina, pues seguimos uniendo la otra pieza más pequeñita que hemos recortado.
Vamos a pegar uno de los lados cortos hacia adentro. Cortamos en ángulo dejando unos 2 o 3 milímetros en el corte de la tela antes de llegar a la esquina de la cartulina. Sujetamos con unas pinzas mientras se va secando y lo mismo vamos a hacer con todo este lado largo, lo vamos a pegar hacia adentro. Mientras se nos seca la pieza larga vamos a hacer la base, vamos a ayudarnos de la pieza esta que le quitamos a la cajita, nos va a servir de plantilla. Vamos a marcar la forma y la recortaremos unos 2 o 3 milímetros más pequeña. Para forrarla, igual que hicimos con la pieza anterior, un rectángulo en tela que nos sobre un par de centímetros por cada lado. Pegaremos uno de los lados y doblaremos los 4 laterales hacia adentro. Unos cortes en la tela en cada una de las esquinas. Aplicamos el adhesivo y vamos doblando y pegando. Una vez se me ha secado la cola, yo le he hecho un pespunte con la máquina de coser todo alrededor, a la base y a esta pieza larga. A la pieza larga simplemente por la parte más larga de arriba y de abajo. Y ahora ya vamos a pegar las piezas al interior de la caja. Vamos a empezar a pegar los laterales y fijaros que en una de los laterales cortos le doblé y pegué la orilla, pero en este de aquí no, esta de aquí la dejé levantada. Pues vamos a empezar a pegar por esta parte de aquí. Vamos a dejar un pequeño margen aquí arriba de 2 o 3 milímetros y ajustar, ayudándonos de la cartulina, esta parte de aquí que es la parte baja, esto va a ir pegado así. Ajustar el filo de la cartulina con la unión de la base y el lateral. Y lo voy a ir haciendo con cola blanca. Y ahora vamos a pegar la base. Y el toque final se lo voy a dar con este tirador metálico. Yo voy a utilizar unos tornillitos que son súper cortitos y no me van a atravesar la madera, la caja. Pero si vuestros tornillos son más largos, colocar primero el tirador. Si os atraviesa por aquí, cortáis las puntas y después forráis. Y así no se verá. Sacamos el centro del frontal y atornillamos. Otra opción sería también pegarlo. Y así es como queda. Una cajita súper bonita y fácil de hacer, práctica y muy decorativa. Y podemos guardar en ella infinidad de cosas. Al estar forrada con tela, hasta prendas delicadas podemos tener organizadas. Espero que os guste, me regaléis dedito arriba y compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.